iniciando nuestra clase del día de hoy. Por favor, se les va a pedir que activen su cámara para poder tener la evidencia de todos ustedes. Todos, por favor. ¿Qué tal? Buenos días. Julka, buenos días. Pierina, Badaraco, Jocelyn, Ariana, Guaywa. Estamos esperando, a ver. Ahí está, muy bien. María, muy bien, Gerson. Falta todavía algunos. Activen su cámara. ¿Sí? Anderson, Otero, Legua, Lucía. Buenos días, Darcy. Activamos la cámara. Faltan algunos todavía. Activamos la cámara. Darcy, Otero, Legua, Anderson, Ángel. Activen su cámara. Ya, muy bien. Faltan 3. Ya, muy bien, vamos a... Muy bien, muchachos, entonces muy buenos días a todos. Creo que ya muchos de ustedes ya me conocen. Vamos a realizar conmigo. Mi nombre es Juan Carlos Mendoza, el curso de química. Vamos a avanzar. No estoy seguro si en este horario siempre va a ser, pero ya nos confirmarán el horario oficial. Bienvenidos nuevamente y pues vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy. No sé si ya han tenido ya antes en el curso de química esta semana. A ver, vamos a... Vamos a ver. Entonces, hoy empezamos con un tema que debería ser un tema conocido, sencillo, que viene a ser la materia y la energía. Ya están en 5º grado, creo que yo les enseñé en 3º. Algo. Para que puedan participar, les voy a pedir que por el chat del Zoom puedan hacerme sus preguntas. Ya luego, ya cuando hagamos problemas, ahí se les va a dejar que activen su micrófono. Esto para que no interrumpan la clase, la teoría. Muy bien, entonces el curso es química, el tema es materia y energía. Mi nombre es Juan Mendoza. Bien, empezamos por la materia, ¿no? Si hay cualquier duda, preguntas, por favor por el chat, ya les comenté. Entonces empezamos por estudiar la materia.
La materia es, bueno, tiene varias definiciones. A lo largo del tiempo se le decía pues que es todo lo que ocupa una masa tiene masa o ocupa un lugar en el espacio. Pero actualmente vamos a decir que es todo lo que existe. Todo lo que existe en el universo vendría a ser materia. Independiente de nuestros sentidos, porque hay materia que no la vemos, no la sentimos, no la olemos, no la palpamos, pero existe. A esa materia la podemos clasificar. Está en constante movimiento y puede manifestarse de dos formas. Puede ser una materia condensada. ¿Qué significa condensada? Tiene características como que posee masa y tiene un volumen. Y por el otro lado tenemos la dispersada. Tenemos la condensada, es aquella que tiene masa volumen. Por ejemplo, acá tengo mi taza. Tiene masa y tiene definido un volumen, una extensión. Mis hojas. Entonces, esos son materia condensada. La materia dispersada es aquella, pues, que no está muy definida, su masa y su volumen. A ella le llamamos energía. Por ejemplo, la energía eléctrica que ahorita está en este cuarto. Esa es una materia, de repente no lo puedo palpar. Lo siento porque la veo, pero no la puedo tocar. Puedo decir que no tiene masa ni volumen. Entonces es una materia dispersada. Ejemplos de dispersada está la radiación, radiación ultravioleta del sol, las ondas eléctricas, ondas magnéticas, campos magnéticos, la luz, todo tipo de luces es dispersada. Y hay una ecuación que relaciona los dos tipos de materia, que es la ecuación de Albert Einstein, que la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Bien, entonces vamos a poner algún ejemplo de materia y ustedes la van a poder clasificar en condensada o en dispersada. Ejemplos de materia. Ujú. Vamos a ver. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la luz del sol, la luz del sol. Esta luz del sol vendría a ser, ¿qué tipo de materia? ¿Condensada o dispersada? Luz solar. Ujú. Muy bien, Ángel, Cabrera y Gutiérrez. Es una dispersada, ¿no? Todo lo que tiene que ver con luces es dispersada. Otro, el rayo, por ejemplo, el rayo. Otro, por ejemplo, podría ser la sombra. Si hay luz, hay sombra. A ver, empezamos por el rayo. ¿Qué creen que es el rayo? ¿Dispersada o condensada? Un momento.
Bien, regresamos. Entonces, tanto la luz, el rayo vendrían a ser formas dispersadas. En cambio, la sombra, bueno, la sombra no es ni materia, porque la sombra, cuando decimos sombra, es ausencia de luz, y la ausencia de luz es la sombra, es decir, la ausencia de materia no es materia, ¿no? No hay materia, entonces cuando hablamos de sombra. Este, nosotros vamos a trabajar con materia de dos tipos, dispersada y condensada. Entonces, vuelvo a regresar. Estoy abriendo la pizarra para poder tener mejor uso. Entonces, bien, entonces hay dos tipos de materia. Les decía, la condensada es aquella que puedo verla, puedo sentirla, puedo olerla, degustarla, olfatearla, todas ellas. Esa es materia condensada. Y la otra materia que de repente es independiente de mis sentidos es la materia dispersada. Todo lo referido a la luz. Dentro de la condensada tenemos una subclasificación que es dos partes. La materia condensada, esa que tiene masa, volumen y la puedo percibir por mis sentidos, se divide en sustancia y mezcla. La sustancia, ¿cómo podríamos? Bueno, se define como composición definida. ¿Cómo podríamos nosotros explicar este concepto de composición definida? Diciéndole que la sustancia tiene fórmula y la mezcla no tiene fórmula. Entonces, cuando nosotros hablamos de agua, por ejemplo, ¿cuál es la fórmula del agua? ¿Quién se acuerda? Está fácil, ¿no? La fórmula del agua contiene dos hidrógenos, un oxígeno. Ajá, muy bien, Ángel, H2O. Entonces, si tiene fórmula, yo ya sé qué grupo está, porque si hay fórmulas, son sustancias. Las que tienen fórmula son sustancias. Luego veremos qué tipo de sustancia es, porque también hay de dos tipos, sustancia simple y sustancia compuesta. La simple está caracterizada por contener un solo tipo de elemento. Ejemplo, hablamos, y el compuesto no, el compuesto puede tener dos, tres o cuatro diferentes tipos de elementos que conforman a esta materia. La sustancia simple ya no puede descomponerse en sustancias más pequeñas, por eso se llama simple. Se llama simple porque es digamos, la composición mínima. Ejemplos de ella tenemos al oxígeno. Bueno, pero cuando hablamos de oxígeno hay de dos formas expresivas, las cuales se presentan en la naturaleza, de a par o de a tres. Cuando se presentan de a dos, se llama oxígeno solamente, y cuando se presenta de a tres, se llama ozono. Ambas tienen solo un tipo de elemento químico, que es la O, el oxígeno. Pero ambos van a tener propiedades diferentes. Por ejemplo, el oxígeno lo quiero, claro que lo queremos para respirar, para vivir. El ozono, claro que lo queremos, pero lo queremos muy lejos de nosotros. En una capa de la atmósfera llamada la estratosfera, ahí lo queremos. En una gran extensión llamada la capa de ozono. ¿Por qué lo queremos, pero bien lejos? Porque aquí, en nuestro entorno, en la troposfera, es un veneno, es un contaminante. Por eso lo queremos, pero bien lejos. Entonces son dos tipos de oxígenos que van a tener propiedades diferentes, al igual que los fósforos. P4 y P5 son fósforos, pero uno es rojo y el otro es blanco. ¿Cuál es la diferencia? Que uno no reacciona tanto y otro sí es muy reactivo. Cuando nosotros teníamos en las películas que veíamos que las cerillas de fósforo se encendían con la pared o con el piso al friccionarlo, rápido se encendía, hasta con la fricción del aire se encendía, ese es el fósforo blanco. El que actual tenemos es fósforo rojo y ya no está tanto en la cabecilla de la cerilla, del palillo, sino está en la caja. Han visto que en la cajetilla de los fósforos, en los laterales, están dos franjas rojas, medias rojas oscuras. Allí hay más fósforo que en la cerilla.
Por eso es necesario frotar con esa franja para poder encenderlo. Por seguridad, este fósforo. También tenemos por acá abajo, tenemos al carbono. Vamos a ponerle al carbono. Hay dos formas diferentes de carbono principalmente. Uno se llama C6 grafito, el que tenemos en nuestro lápiz. Bueno, los que tienen lápiz, yo pues no tengo lápiz, soy pobre, pero ese es llamado grafito negro, la minilla negra que tienen los lápices. Y el C5 es el también carbono, pero en forma de diamante. Entonces el carbono, ya grafito, y el carbono diamante tienen o están formados del mismo elemento químico, que es el carbono. Ahora tenemos al azufre, tenemos al cobre, a la plata, al oro, ¿no? Cobre, plata, oro, que son metales utilizados para la industria ornamental, para acuñar monedas también, para hacer alhajas, para hacer anillos, para hacer brazaletes. Y el mercurio, que es considerado por acá, pues otro elemento químico muy importante en muchos aspectos, ¿no? En la medicina, por ejemplo, en la elaboración de termómetros, en la minería para sacar el oro, la plata, lixiviación se llama eso. Muy bien, todos estos son ejemplos de materia, sustancia simple. Todos están formados por un solo tipo de elemento químico. Pero acá vemos que pueden haber varias diferentes representaciones. A estas se les va a llamar alótropos. ¿Sí? Es el fenómeno de alotropía. ¿Qué significa la alotropía? La alotropía hace referencia a dos sustancias de propiedades diferentes, pero formados del mismo átomo. Por ejemplo, el oxígeno es respirable, el ozono, bueno, si lo respiras, te envenenas. El fósforo rojo, bueno, es reactivo, pero el fósforo blanco es muy reactivo. El grafito es frágil, rápido se rompe, el diamante anda y ráyalo, no se raya con facilidad. Bien, entonces son propiedades diferentes, pero del mismo elemento químico al otro. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Vamos dejando preguntas por aquí, por el chat, por favor, si hay alguna duda. Entiendo que el día de hoy están agrupados tanto quinto L como quinto K, ¿sí? Sí, muchas gracias por su respuesta, muy bien. Estoy acostumbrado ya con... Ahí está, entonces el compuesto. Ahora el compuesto sí tiene en su estructura dos o más elementos diferentes. Ejemplos de compuestos, creo que por ahí ya les había mencionado al agua. El agua, pues bueno, ya no le puedo, ya no les voy a explicar más, ustedes lo conocen, lo consumimos diariamente. El siguiente es el propano. A los que tenemos en nuestra cocina un baloncito de metal muy pesado, no contiene un gas en realidad, contiene un líquido. Por eso es que cuando alguna vez han cargado, pesa este balón de gas. Se dice balón de gas, pero hay un líquido ahí. Un líquido que cuando sale de la válvula, sale por la manguera y llega a la cocina, sale como gas. Por la diferencia de presiones, se genera gas. Pero en realidad tenemos un líquido. Es el gas propano lo que sale de ahí. Y sirve para encender la cocina y calentar nuestra comida o cocinar. El siguiente es el amoníaco. El amoníaco es uno de los padres de una gama de compuestos que son estudiados en la orgánica. Son aquellos que tienen feolor, fetidolor. Todos estos compuestos aminados. Por ejemplo, cuando alguien decide o por problemas fallece, este va a tener feo olor, ¿no? Cuando hay un cadáver, feo olor. ¿Por qué hay ese feo olor? Por algunos compuestos de nitrógeno derivados del amoníaco, que son la putrescina, de la putrefacción, y la cadaverina, de cadáver. Son olores generados por estos compuestos derivados del amoníaco, NH3. El metano, que es Ch4, también lo vamos a ver en orgánica,
creo que lo hemos visto, pero vamos a recordar en orgánica, es el gas, por ejemplo, los que tienen en su casa gas, pero en cañería, con tuberías llega el gas y se paga tal cual el recibo de luz, de agua de luz. Entonces, ese contiene el metano. Ya no contiene propano, sino metano. ¿Cuál es la característica de estos compuestos que he señalado y te he estado explicando? Es que todos ellos, ¿cuántos elementos químicos diferentes tienen? Diferentes, ¿cuántos tienen? Todos estos de aquí que he mencionado. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? ¿Cuántos tienen? Diferentes. Eso, muy bien. Está muy participativos hoy. Ellos tienen dos elementos químicos diferentes, por eso se les llama a ellos binarios. Tenemos por acá abajo a la sacarosa, puede ser la fructosa, puede ser la lactosa. Esta representación que contiene 12 carbonos, 22 hidrógenos y 11 oxígenos, o el alcohol etílico, que muchos de ustedes saben más de él que yo. Estos van a tener característica de tener tres elementos diferentes. Entonces, si tiene dos o más, ya son compuestos. Si tiene dos elementos binarios, si tiene tres elementos ternarios, si tendrían cuatro elementos químicos diferentes, como algunas drogas, como algunos alcaloides, aminoácidos, si tuvieran cuatro elementos, ¿cómo creen que se llamaría? ¿Cómo se llamaría con cuatro elementos diferentes? Ajá, muy bien, Gutiérrez. Exacto. Cabrera, muy bien. Jairo. Son cuaternarios, ¿no? Cuando hay cuatro cuaternarios, por ejemplo, los alcaloides que les decía, la nicotina, la cafeína, la teína y todas las inas, ellos contienen carbonos, hidrógenos, oxígenos y nitrógenos, cuaternarios. ¿Y si tuvieran cinco? ¿Cómo se llamaría cuando fueran cinco? Binario. Binario, ¿Cómo? binario, Binario, muy bien. ¿Por ahí quién lo dijo? ¿Su apellido? Botero. Muy bien. Entonces, ya ahí está quinario, ¿no? Muy bien. Entonces, esto vendrían a ser el agua, el alcohol etílico. Bien, seguimos. La mezcla puede ser de dos tipos, homogénea o heterogénea. La homo significa igual, genio, propiedades. Es decir, que en toda su composición se va a ver una sola fase, un solo color. Y en la heterogénea no, se ve dos o más fases, es decir, dos o más tonalidades, dos o más colores, por así decirlo. Una mezcla homogénea, todo es uniforme y todo tiene igual propiedades. En una mezcla heterogénea, varias propiedades. Ejemplo de mezcla homogénea tenemos la gaseosa. Bueno, cuando se deja la gaseosita ahí, sin tenerla en movimiento, en agitación, se deja ahí la gaseosita y la gaseosita se muestra. Por ejemplo, si es Inca Cola, toda amarilla. Si es Coca-Cola, toda negra. Si es Sprite 7-Up, toda translúcida, transparente. Un solo color. Entonces la gaseosa es homogénea. Una sola fase, fase líquida. El gas grisú, el gas grisú es la mezcla de aire con el metano, con este de acá, con el H4. Ese es gas grisú. ¿De qué color es? Bueno, transparente. El formol. Bueno, alguna vez, ahora un poco más, tenemos familiares que han pasado por este problema y algunos lamentablemente pues han fallecido de nuestros conocidos, nuestros familiares. Estos, actualmente no se hace este proceso, pero con cualquier otro tipo de muertes, lo que se hacía era bañarle con una sustancia, perdón, una mezcla líquida, que es el formol. ¿Para qué? Para que no se degrade, no se pudra rápidamente y pueda tener un tiempo de que los padres, toda su familia, pues este, hagan de una manera de despedida, ¿no? Ahora ya no, ahora lamentablemente ya ni vemos a nuestros familiares que fallecen, ¿no? Por este problema. El agua regia bueno, se le llama la regia porque es tan fuerte que puede
consumir al oro inclusive, un metal muy, muy poderoso, muy resistente y no es nada a esta mezcla de dos ácidos, el ácido clorhídrico y el ácido muriático. El acero, tenemos clavitos, vamos a la ferretería, un clavito de acero inoxidable, dice. Este es también una mezcla de hierro y carbono. Bronce también es una mezcla de metales, unión de metales. Entonces, a ellas se les llama soluciones. A las mezclas homogéneas también se les llama soluciones. Hay soluciones gaseosas, no es esta, la de abajo es gaseosa. Hay líquidas, formol y agua regia, y hay sólidas, la de los metales. Acá tenemos al formol. La heterogénea, en cambio, va a tener distintas fases. Va a ser de dos tipos, coloides y suspensiones. Ejemplo, el jarabe. Aquí están en las suspensiones todas los productos que dicen en su etiqueta trasera, dice, agítese antes de consumirse, ¿no? Por ejemplo, los jarabes, cuando has estado malito, malita, pues tú, mamita, tu papito o alguien que te quería te daba el jarabe en la boca cuando eras pequeño, pero antes de darte el jarabe, pues lo agitaban bien, tenían que agitarlo. ¿Por qué? Porque es una mezcla heterogénea, tenían que homogenizarla, por eso se agitaba. El lodo, el laxante también son todas que necesitan moverse, removerse para homogenizarla, porque así solitas son heterogéneas. La neblina, la mantequilla, la sangre y la gelatina son ejemplos clásicos de coloides. Entonces, coloides son microheterogéneas. A simple vista, la neblina se ve blanca, un color nomás, pero no. Cuando voy y me acerco, en realidad son gotitas que están en medio gaseoso. Las gotas son líquidas, el aire gaseoso. Líquido y gas ya son dos fases, pero son muy pequeñas. Entonces, por eso es coloides, ¿no? Sus partículas son muy pequeñas. La de mantequilla también, todo lo veo amarilla, pero si lo veo, en su interior hay fase sólida y fase líquida. Vaya, estoy quedando sin tiempo y recién estoy empezando. Esta entonces sería la clasificación de la materia. ¿Ya? Si hay alguna duda, me avisan. Por el chat me van escribiendo y el toque les respondo. Dudas. Propiedades de la materia. Existen varias propiedades. Dime, Jairo. Si alguna pregunta, coméntenme. Hay muchas propiedades de la materia. Einstein. No sé si será Einstein. ¿Será Albert Einstein, Jairo? Sí, ¿no? Claro, Albert Einstein, que es justamente la clase. Esperen. Justamente, buena pregunta, Jairo. Justamente la gran presencia de Albert Einstein, un físico metido acá en la química. Sí, no te preocupes, ya, por ahí va. Albert Einstein, un físico metido en la química. Es que antes materia se le consideraba aquella que podría tener masa y volumen. Decía, ¿qué es más materia? Aquella que tiene masa y volumen. Pero gracias a Albert Einstein, ya hace más de un siglo, tampoco es tan reciente, él pues dijo que la materia podría ser aquella que tiene masa o volumen, pero hay otro tipo que también es materia, que no tiene masa y volumen, a lo cual lo asociamos como la energía. Entonces Albert Einstein es el que dijo, es el culpable de tener a la materia de dos tipos, condensada y dispersada. Él los clasificó. Y él dijo que la luz también es un tipo de materia, una materia dispersada. Espero que esté por allí más claro respecto al gran aporte de Albert Einstein en la parte de la materia. Hablamos de la materia y sus propiedades. Muy bien, Jairo, gracias por su pregunta. Estoy anotando también su participación por ahí. Sí. Propiedades de la materia, como son varias, vamos a estar leyéndolos nomás. Ya no vamos a hablar de cada una de ellas porque ya nos quedan pocos minutos. La materia, sus propiedades, va a ser clasificada primero, dos grandes grupos, generales y particulares. ¿Cómo ustedes distinguen o clasifican a generales y particulares? Las generales, todo tipo de materia
que tiene masa y volumen, toda materia condensada, siempre va a tener estas 7 propiedades. Siempre. Todos los tienen. ¿Y por qué se les llama a los otros específicas o particulares? Porque solo un grupo pequeño tiene estas propiedades. No toda la materia tiene estas propiedades. Entonces, yo siempre a los alumnos de academia les digo, apréndanse de memoria las generales, son 7, porque las particulares no son solo las que he puesto aquí, son mucho más. Si ustedes se aprenden las 7 generales, toda otra propiedad que no está aquí será particular. Ejemplo de generales, bueno, son las generales. Todas ellas son masa, que te expresa la cantidad de sustancia, la extensión, que es volumen del cuerpo, la impenetrabilidad. Cuando alguna vez allí en el Colegio Belén le llamé la atención a un alumno, estaba atrás haciendo mucho desorden al fondo y le dije, ¿sabe qué? Venga y póngase aquí en este lugar. Pero en ese lugar que estaba al inicio había ya una persona ocupada. Y esa persona me miró como decir, ¿y ahora qué va a hacer de mí? No quiero ir al último. Yo le dije, venga y ocúpese el lugar. No podían los dos ocupar el mismo sitio. Entonces, como no podían ocupar el mismo sitio simultáneamente, bueno, el alumno que estaba haciendo desorden regresó a su sitio de atrás. Esa es la impenetrabilidad. Dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio. Cuando Ñoño vino y quiso ocupar el espacio, el sitio del chavo, no lo pudo. Se tuvo que sentar encima. Entonces, no pueden ocupar el mismo espacio. La divisibilidad dice que todo cuerpo, toda materia se divide en porciones más pequeñas hasta llegar al átomo. Porosidad. Toda materia tiene intersticios, intermoleculares, tienen espacios por ahí vacíos. Todos, porosidad. Peso. Todo cuerpo es atraído por su propia masa, su centro de gravedad, hacia el centro de la Tierra, o el centro del planeta, o la estrella. Inercia. Cuando alguien está caminando, no se da cuenta y hay un hoyo, ¡pum!, se tropieza, o de repente está en un caballito caminando, caminando, el caballito se detiene porque ve un hoyo y tu cuerpo sale disparado. Esa es la inercia. O tienes platos y debajo de ella tienes un mantel. Sacas el mantel rápidamente y los platos se quedan allí. ¿Por qué no salieron? Por la inercia. ¿Por qué no se dispararon? Por la inercia. Propiedades particulares, no todo cuerpo tiene la densidad. Hablamos de materia, por ejemplo, son densos, los metales son densos. Pero si hablamos, por ejemplo, del agua, el agua no es tan densa comparado al metal. La dureza, el diamante es duro, la tiza no es dura. Entonces, algunos son, pero no es para todos. Tenacidad, algunos se rompen, no se rompen con facilidad. El fierro, por ejemplo, no se rompe, ese es tenaz. Pero el grafito no es tenaz. Mi hoja no es tenaz porque ahorita la rompo. La ductibilidad y la maleabilidad son propiedades solo de metales. Los metales se pueden convertir en hilos o se pueden aplanar. Cuando chancas un metal, este no se rompe, se aplana. A eso se llama maleabilidad. Solubilidad y sabor. No toda materia tiene sabor. El agua es insípida. Entonces no se da para todos, por eso es particular. Otra manera de clasificarlos es como químico o físico. Lo químico es cuando cambia, ya todo internamente cambia, se deforma, a otra sustancia se forma. En cambio, la física no, solamente la parte externa cambia. Cuando algo se oxida, pues es una propiedad química, porque ya se malogra. Ya la manzana se deja al aire y esta manzana ya forma una capa negra, marrón. Ya no se come esa parte, porque ya dejó de ser manzana. Eso va a ser químico. La combustibilidad es cuando quemamos algo. Tú sabes, si se quema algo ya se destruye la materia. Corrosividad es cuando un ácido, por ejemplo, ataca un metal y lo consume, lo deshace. Reactividad, inflamabilidad, pH, entalpía. Entalpía es calor de reacción. Y física son todo lo que tiene que ver pues con el aspecto superficial. No hay deterioro interno. La densidad, propiedades organolépticas se refiere al olor, al sabor, ¿sí? Al color. Esos son organolépticas, donde vienen órganos especiales para la detección de estas características. Temperatura de fusión es la temperatura de congelamiento.
de ebullición, la temperatura a la cual hierve. ¿Ya pasó la hora? ¿En serio? Muchas gracias. A ver, vamos a ver. Que como estoy compartiendo. Ah, no se preocupen, todavía falta 2 minutos, ¿cierto? Gracias. Todavía falta 2 minutos. Gracias. Ahí está. Ya las físicas no cambian su estructura interna. Y lo último va a ser extensiva e intensiva. Una manera rápida de decir cuándo es extensiva e intensiva es cuando digo depende o no de la masa. Por ejemplo, cuando un gordito mide su inercia, está corriendo de repente un gordito, para detenerse va a ser más difícil. En cambio, un flaquito como que más rápido frena. Esa es la inercia porque depende de la masa. El peso, pues que no, si estoy más gordito voy a pesar más. Algo que no quería decir, pero en cuarentena tengo un peso mayor a lo que yo dictaba ya en presencial. Porque tengo más masa, tendré mayor peso. Se dan cuenta que estas dependen de la masa. Cuando a mayor masa, mayor es el valor de esta propiedad. Y la intensiva no. Por más que aumente la masa, sigue tomando el mismo valor. Por ejemplo, la densidad del agua es 1 gramo por mililitro. Sea poquito, bastante, sigue siendo ese valor, no cambia. Por eso a lo que no cambia se llama propiedad intensiva. Muy bien, muchachos, por acá va a quedar aquí la teoría. Ajá. Vamos a habilitar nuevamente sus cámaras, por favor. Toque, toque. Somos bastantes, así es que activen su cámara rápido. Muy bien, ya quedó uno. Bien, muchachos, nos vemos entonces aquí a las 8:50.